¿Estás completamente seguro de que podrías sentarte en un banquete azteca y no vomitar al primer bocado? Porque lo que para ellos era un festín sagrado, para ti podría ser una experiencia bastante difícil de digerir. Prepárate, porque hoy vamos a explorar el estómago del Imperio Mexica. Y puede que no estés listo para lo que servían en la mesa. Esto no es una broma. Es historia. Y algunas de estas 10 cosas te harían pensarlo 2 veces antes de decir que quieres probar la cocina prehispánica. Imagina entrar a un salón decorado con esteras, plumas y flores. El aire huele a copal y maíz tostado. Hay música, danza, y nobles vestidos con mantos de algodón finísimo. Es un banquete imperial en Tenochtitlán. Pero cuando miras lo que hay sobre la mesa, algo en tu estómago empieza a moverse. Comenzamos con una advertencia. Para los mexicas, la comida no era solo alimento. Era también medicina, ritual, y símbolo de jerarquía. Muchos ingredientes tenían significados espirituales. Y otros eran auténticas pruebas de coraje. Y lo más importante, no todos comían lo mismo. Lo que veremos hoy era exclusivo de nobles, sacerdotes y emperadores. Comer bien, en el mundo mexica, era un privilegio. 1. Salsa de insectos vivos. Sí, vivos. Algunas salsas servidas en banquetes incluían larvas o huevecillos aún en movimiento. Los ahuautle, también conocidos como el caviar azteca, eran huevos de insectos acuáticos. Se servían mezclados con chile, tomate, y sí, a veces, todavía estaban frescos. ¿Delicadeza o desafío? Para los aztecas, era un manjar reservado para ocasiones especiales. Para ti, puede que sea el momento en el que mires a otro lado. Y aún no hemos empezado con lo más complejo. 2. Carne extremadamente fermentada. No, no es queso. Es carne, dejada a reposar por días, incluso semanas. Algunas aves silvestres y pescados se fermentaban en condiciones controladas para generar sabores intensos. Esto no era un error, se buscaba provocar experiencias fuertes, tanto físicas como espirituales. En algunos rituales, ciertos alimentos fermentados se usaban para provocar estados alterados de conciencia. Lo sorprendente es que quienes la probaban sabían que iban a sentir algo fuerte. Pero lo hacían con respeto. Y a veces, con orgullo. 3. Hígado de guajolote con cacao. Sí, escuchaste bien. Una mezcla considerada sagrada y extremadamente energética. El hígado del guajolote, el antecesor del pavo actual, se cocinaba y luego se mezclaba con cacao molido y chile. Era denso, especiado, y considerado un alimento de poder. Se creía que fortalecía el corazón y daba visión espiritual. Pero si no estás acostumbrado a ese sabor amargo, graso y picante al mismo tiempo, probablemente no llegarías a terminar ni una cucharada. 4. Agua con sangre ceremonial. Este es uno de los secretos mejor guardados de los rituales. No era común en todos los banquetes, pero en celebraciones religiosas especiales, algunos sacerdotes mezclaban unas gotas de sangre, propia, extraída en rituales, con agua de cacao o pulque. La intención no era escandalizar, sino simbolizar la entrega del cuerpo al cosmos. La bebida era compartida en pequeños círculos entre iniciados. Era sagrada. Pero si no estás preparado para ese nivel de simbolismo, puede que ni siquiera puedas llevarla a los labios. 5. Tamales de Axayácatl. ¿Tamales con qué? El Axayácatl es un insecto acuático que vive en los lagos del Valle de México. Se recolectaba en grandes cantidades y se molía para hacer una pasta altamente nutritiva. En los banquetes de élite, esa pasta se usaba como relleno para tamales. Al abrir uno de estos tamales, el aroma podía ser impactante. A mitad entre el mar y la tierra. Entre lo crujiente y lo gomoso. Pero para los mexicas, esto no era raro. Era una fuente de proteínas valiosa y un símbolo de conexión con el lago y sus dioses. Y aquí hacemos una pausa. Porque quizá ya te estés preguntando. ¿Por qué una cultura tan refinada, tan avanzada, comía cosas que hoy rechazaríamos con solo olerlas? La respuesta, como todo en el mundo mexica, es más compleja de lo que parece. La razón por la que algunos alimentos mexicas nos parecen tan extremos hoy es porque no estamos acostumbrados a ver la comida como un acto espiritual. Para los aztecas, comer no era simplemente llenarse.
Era una forma de participar en el equilibrio del universo. Cada bocado, cada ingrediente, tenía una historia. Un propósito. Y muchas veces, ese propósito no era el sabor, sino el respeto a los dioses, la conexión con la tierra, o la energía que se compartía entre quienes estaban en el banquete. Y aquí viene algo más. 6. Pulque con ceniza de copal. ¿Te imaginas beber algo lechoso, espeso, y con sabor a humo de incienso? El pulque, una bebida fermentada hecha del maguey, era muy común entre los mexicas, pero en los banquetes rituales, se le añadía ceniza de copal, una resina sagrada usada en ofrendas. La combinación no era accidental. El copal representaba lo divino, el contacto con lo celestial. Y al beberlo con pulque, se creía que uno abría sus sentidos a los mensajes de los dioses. Pero para el paladar moderno, la textura viscosa del pulque y el sabor terroso del copal podrían hacerte cerrar los ojos muy fuerte al tragar. 7. Gusanos salteados en grasa de ave. Hoy en día, los gusanos de maguey son considerados una delicia gourmet. Pero en el mundo azteca, los preparaban con grasa extraída de aves silvestres. Se doraban en comales de barro, se mezclaban con chile y hierbas como epazote, y se servían en tortillas recién hechas. El contraste entre lo crujiente y lo aceitoso era buscado, pero muy fuerte. Y ojo, estos platos no eran comida callejera. Eran servidos en contextos formales, ceremoniales. Se comían en silencio, como parte de una experiencia mística. Algunos cronistas españoles que llegaron con Cortés describieron estos platillos con asombro y confusión. Pero nunca dijeron que fueran repulsivos. Solo, distintos. 8. Sopa espesa de sapo molido. Este es uno de los platos más debatidos por historiadores. En algunos códices y crónicas se menciona una especie de sopa espesa, elaborada con anfibios triturados y cocidos lentamente con maíz y chile. No era común. Ni siquiera entre los nobles. Pero se dice que ciertas castas sacerdotales, dedicadas a rituales específicos relacionados con Tlaloc, el dios de la lluvia, consumían este platillo en fechas señaladas. ¿Era real? ¿O exageración de los cronistas españoles? No hay consenso. Pero si existió, entonces sí, se servía en banquetes especiales, aunque no frente al pueblo. Y si lo piensas, muchas culturas han tenido platillos que hoy consideraríamos extremos. Lo que cambia, es la costumbre. 9. Dulces de hormiga y flores amargas. No todo era fuerte o fermentado. También había dulces, aunque no como los conoces hoy. En algunas celebraciones, se ofrecían bolitas hechas con miel de maguey, pétalos de flores amargas y hormigas rojas molidas. La combinación creaba un sabor dulce, ácido y picante a la vez. Eran considerados bocados de equilibrio, ni muy suaves, ni demasiado intensos. Y se comían en los momentos finales del banquete. Como una forma de cerrar el círculo entre los sentidos y el alma. ¿Te los comerías? 10. Plato de ofrenda simbólica, lo que no se come. Y cerramos con algo inesperado, un plato que no se comía. En muchos banquetes, sobre todo los religiosos, se colocaban ofrendas simbólicas en platos frente a los invitados. A veces eran figuras de masa de amaranto con forma de dioses, o alimentos moldeados para parecer corazones, serpientes o escudos. Eran servidos como si fueran parte del menú, pero no se tocaban. Eran para observarse, meditarse, y luego devolverse al fuego, a la tierra o al templo. Un recordatorio de que no todo en el banquete era para el cuerpo. Algunas cosas estaban ahí solo para alimentar el espíritu. Hasta ahora hemos recorrido 9 alimentos que podrían darte un vuelco en el estómago. Y uno que podría darte un vuelco en el alma. Y entonces llega la pregunta inevitable. ¿Comían esto por gusto, por tradición, o porque era su forma de entender el mundo? La respuesta, como suele pasar en la historia, no es tan simple. Ahora que conoces estos 10 elementos de los banquetes aztecas, la pregunta vuelve a ti. ¿Era esto un menú extravagante, o una expresión profunda de su cosmovisión? Porque para los mexicas, cada comida era una conversación con los dioses. Cada ingrediente tenía un origen sagrado, una historia ligada a la tierra, al agua, al fuego y al cielo. No era solo sobre saciar el hambre. Era sobre mantener el equilibrio del universo. Y por eso, en los banquetes más importantes, no se servía solo lo más delicioso, sino lo más significativo.
El aguautle representaba el lago, la vida acuática que daba sustento. El copal en la bebida era humo divino convertido en trago. El tamal de insecto no era una rareza, era una muestra de respeto por cada ser vivo que contribuía al ciclo. Incluso el pulque espeso, o la ceniza, no eran extravagancias, sino símbolos de purificación y comunión espiritual. Ahora, te invito a ver esto con otros ojos. Imagina que creciste creyendo que la Tierra es un ser vivo, que los dioses caminan sobre los volcanes, y que cada eclipse es un aviso. Con esa lógica, ¿cómo no harías de cada banquete un acto sagrado? Claro, desde nuestra perspectiva actual, muchos de estos platos parecen extremos. Pero, ¿no lo parecerían también nuestras prácticas modernas a los ojos de un mexica? Cenar solo frente a una pantalla. Comer algo sin saber de dónde viene. Consumir por impulso, sin ritual, sin agradecimiento. Quizás eso sería, para ellos, más desconcertante que cualquier salsa de insectos vivos. Y aquí está el momento de revelación. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Estás completamente seguro de que podrías sentarte en un banquete azteca y no vomitar al primer bocado? Tal vez la respuesta no está en el sabor. Tal vez está en el respeto. En la conexión que tenían con la tierra, con los ciclos, con lo invisible. Tal vez, si lo entendieras como ellos, incluso lo disfrutarías. Quizás el verdadero choque no es de estómago, sino de visión del mundo.